Muy bien, continuamos aquí en 678 con el debate con el doctor Gargarella y Gardomó, que había quedado el tema, Roberto había hablado sobre la ley antiterrorista. Sí, sobre el problema de Formosa y los COM. El tema de la ley antiterrorista me parece que es uno de esos temas que tienen que ver con razones de Estado y que a mí desde la perspectiva de mi mirada sobre las libertades democráticas es una ley que no me gusta, lo dije, lo opiné. Me parece que eso tiene que ver con una situación argentina de orden mundial, con la pertenencia al G20 y con ciertas tendencias que en otros países además se han dado leyes de esta naturaleza, en otros países incluso afines en ideológica y políticamente, leyes de un corte más represivo. Una autoridad como Zaffaroni ha dicho que esa ley es imposible de ser interpretada como persecutoria de la protesta social, que no resistiría a ningún análisis constitucional en ningún juzgado. Esa ley, eso dijo Zaffaroni. Digo, yo a Zaffaroni le tengo que... Lo hace explícito, digamos. No. Está escrito por Zaffaroni, digo. Bueno, y después la cuestión de las unidades provinciales, de los problemas de las provincias. Yo creo que efectivamente hay una distancia entre el rumbo político nacional y cómo se desarrollan los acontecimientos en un conjunto de provincias, incluida la provincia de Buenos Aires. Me parece que lo que yo personalmente no estoy dispuesto es a sacrificar el todo por las partes. Es decir, yo no puedo pensar que el rumbo, no puedo pensar en oponerme frontalmente a un rumbo que ha cambiado la historia del país y ha puesto en la agenda cuestiones que son centrales desde hace décadas y que habían sido corridas de lado por el poder, no por una cuestión casual o de capacidades. No puedo cambiar eso por problemas que son de difícil manejo. Por ejemplo, si uno quisiera, por ejemplo, cambiar al gobernador Insfrán, suponiendo que ese fuera el caso, no soy un especialista en la política de Formosa, ¿conocemos suficientemente la política de Formosa para decir qué pasaría en Formosa si no estuviera Insfrán? ¿Se sostendría el gobierno argentino, el gobierno nacional, sus mayorías parlamentarias, sus condiciones para desplegar un proyecto político a nivel federal? Sin el sistema de alianzas, ¿quiénes serían los aliados que vendrían a reemplazar a estos que supuesta o realmente no nos gustan? Creo que esas preguntas, que son eminentemente políticas, no contestan la cuestión de los derechos, la cuestión de las muertes. Las muertes nos duelen y nos indignan a todos. En este mismo programa hemos estado conversando sobre eso. No sería bueno que quede la idea de que yo personalmente subestimo la importancia del ataque. Además, a una cuestión que me parece central, sensible y que me parece que se abre paso en Argentina y en el resto de los países de América Latina, que es el problema de las comunidades originarias. Me parece que esto es un problema común, que quizá lo que diverjamos es el punto de vista y el lugar que le damos en el conjunto del análisis de la situación política, no el juicio sobre las muertes. Breves comentarios. Uno, yo me resistiría a usar el argumento de la razón de Estado. Digamos, a mí me dicen razón de Estado y entro a temblar. Digamos, yo creo que es mejor no ingresar por esa vía cuando uno tiene que plantearse qué hacer frente a una ley muy discutible. Tampoco es una cuestión de gusto la ley antiterrorista, es una cuestión, digamos, de no aceptar una ley que habilita la duplicación de penas para aquellos que han estado protestando en nombre del pueblo, digamos. Eso, pero no es la interpretación de Zaffaroni, eso es lo que dice el texto de la ley explícitamente. Y si eso lo presionó el Gafi, digamos, así como uno puede repudiar al Fondo Monetario en otras cosas, uno debe repudiar al Gafi, pero además el Gafi no quería eso, quería otro tipo de normas vinculadas con el tipo de terrorismo que a ellos les interesa, que es el terrorismo de Bin Laden, digamos, pero no esto, digamos, para la represión interna. Entonces, no es cierto el argumento del Gafi y lo que se hizo es un espanto. Y todos los que votaron eso deberían pedir perdón de acá a la eternidad o hasta el momento en que deroguen esa ley. En cuanto a las alianzas provinciales, me parece que el conflicto que hubo, bastante obvio, entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Scioli, muestra, y hablamos recién en el intervalo, muestra que hay márgenes, digamos, desde el gobierno nacional para presionar a una provincia poderosísima. ¿Cómo no se va a poder presionar a una provincia, digamos, como Insfrán? No solo no se la presionó, sino que se la premió cuando era necesario marcar que por el respeto de derechos había cosas que no se iban a aceptar nunca. Y tampoco se trata de la idea de, como yo descubro estas cosas me convierto en un opositor frontal, sino que de modo indeclinable digo las cosas que son obvias. Es una vergüenza que el INDEC se manifieste como se manifiesta. Es una vergüenza que hoy se expropie una empresa que no sabemos quién es el dueño y que ha estado imprimiendo los billetes de Argentina y no sabemos quién. El único antecedente que conocemos de esta empresa es que estaba involucrada en lavado de dinero. Entonces, a ver, digamos, parece una tomadura de pelo, pero en todo caso
es algo que entristece, digamos. Entonces, no se trata de convertirse en opositor frontal. Yo me siento más opositor frontal. Pero, digamos, yo no te digo convertirte en un opositor frontal, pero este tipo de cosas hay que gritarlas a viva voz. Son inaceptables en todo caso. Siempre, la ley antiterrorista, las alianzas con los peores caudillos provinciales, etcétera. Perdón, quiero diferenciar que es inaceptable la muerte de que son inaceptables las alianzas. Creo que si no se entra en un nivel de confusión, y me parece que no es la intención de Roberto, pero lo quiero dejar claro. Digo, las alianzas, la provincia de Buenos Aires se pueden discutir ciertas cuestiones, como decía Roberto, presionar ciertas cuestiones porque hay base política para crear, digamos, un debate político. La expresión de Mariotto, de los sectores juveniles cristinistas, digamos, presentan una posibilidad de discutir. Yo creo que esa no es la realidad en la mayoría de las provincias. Con la dependencia económica que tiene. Y los conocimientos que tengo de las provincias, especialmente de las provincias, aquellas provincias del norte que conozco, no es el caso. Digo, son gobernadores que son electos. Roberto, son gobernadores que son electos por más del 60% de la población en elecciones limpias. Con los derechos no se juega, en elecciones limpias, Roberto. Con violaciones graves de derechos no se juega. Claro, con violaciones graves no se juega, pero hay que pensar en la arquitectura política. ¿Qué quiere decir no jugar? ¿Intervenir la provincia? ¿Estarías de acuerdo en intervenir la provincia? No, es simplemente, en vez de salir después de la muerte de los Comas, dar un aplauso, es decir, le retiro fondos o lo presiono de otro modo, le hago sentir... Retirarle fondos a Formosa, eso me parece equivocado, ¿eh? Bueno, lo porque que te están quiero los pobres en Formosa, y están los QOM también en Formosa. Está bien, no creo que los pobres sean los que reciben los fondos Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que en las provincias del norte, las inviables para el Banco Banco Mundial... En todo caso, tenemos Mundial... capacidad imaginativa para pensar formas alternativas de presión a los gobernadores que no nos interesen. Muy bien. Vamos a hacer un corte y seguimos en el próximo bloque. ¿Sí? Dale, vamos a hacer un corte y ya venimos. Muy bien, esto se ha terminado, lamentablemente, porque estaba muy lindo. Moca, ¿alguna reflexión final? Ninguna reflexión sobre el tema, un agradecimiento a Roberto y un placer enorme poder compartir esto, y ojalá acá y en general en la televisión pública abramos paso a este tipo de conversaciones leales y interesantes, creo yo, no sé, interesante no sé. A mí me pareció interesante. Gracias. Yo también le agradezco a ambos y especialmente a Edgardo, que hemos tenido un debate muy abierto y honesto, así que gracias. Bueno, muchas gracias a vos por haber estado acá con nosotros, la verdad, un gusto. Nosotros nos vamos a estar viendo el domingo después del partido de River y Tigre, así que les mando un beso grande hasta el domingo. Hasta luego.